De este caso, para eso nos acompaña aquí en CNN Chile el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Rolando Jiménez. Rolando, un gusto tenerlo acá, pero lamentable tenerlo por esta razón. ¿Cuándo va a ser el día en que sus visitas a CNN Chile sean por razones más alegres? Lamentablemente son pocas las veces en que tenemos buenas noticias, como cuando se aprobó la ley antidiscriminatoria, porque tuvo que ocurrir un crimen brutal como el de Daniel para que se aceleraran las conciencias y las voluntades políticas en este tema. Nosotros estamos agotadísimos los últimos 3 meses. Hay 3 víctimas fatales, hay 2 personas en grave estado, una de ellas en estado vegetal, Vladimir en el hospital de Rancagua. Arturo Lomboy, asesinado de un escopetazo en Puente Alto. Alejandro Bustamante en Valparaíso, asesinado por un chico de 18 años. Y ahora Esteban. Y 2 chicos más, uno que está en el hospital, en la clínica alemana, recuperándose de graves lesiones, y no recuerda qué le pasó. Fue agredido en la calle, iba a juntarse con un amigo y despertó, entre comillas, en el hospital. ¿Y por qué, perdón la curiosidad, pero por qué lo trae a colación a raíz de estos casos? ¿Por qué presumen que se trata también de una agresión? Porque también presumimos exacto que es una agresión, porque acabo de hablar con el amigo del chico que está en la clínica alemana y nos decía que lo que recuerda es que él iba caminando y 2 tipos se le van encima y sin decir agua va y lo agreden, y termina después en la posta central en grave estado. Estuvo muchos días en riesgo de muerte. Rolando, Daniel Zamudio, que en paz descanse, se transformó en alguna manera en el símbolo, ¿no?, de esta causa, pero vamos a seguir teniendo símbolos, así como va Vladimir, está en grave estado, usted lo decía, Esteban Pará fue enterrado ayer. ¿Qué tiene que pasar entonces? Porque la ley antidiscriminación lo celebramos, lo celebraron ustedes como un paso adelante. ¿Ha servido de algo realmente? Que en términos generales esto es una sociedad tremendamente violenta. Yo veía ayer las noticias y una pareja de personas que fueron a cobrar la renta en una casa terminaron muertas a balazos. Entonces el nivel de violencia... Los índices de violencia contra los niños, contra las mujeres, también es un récord el que tenemos. Exacto, y todo eso da cuenta de una sociedad enferma de violencia en estos temas, y por lo tanto lo que se requiere aquí es una actitud muy proactiva. Las leyes no resuelven por sí mismas los temas de discriminación y de violencia brutal como en estos casos. Por lo tanto, se requiere avanzar mucho más rápidamente en una actitud proactiva de parte del Estado en su conjunto, de la sociedad en su conjunto. Nosotros estamos haciendo lo que podemos, y lo que podemos re poco. Somos una organización pequeñita con escasos recursos. Estamos de verdad hoy día colapsados tenemos 3 asesinatos, los cuales tenemos que proveer abogados, apoyo psicológico. Estamos viendo una serie de iniciativas más de discriminación. Estamos avanzando en algunas políticas públicas, pero aquí se requiere un organismo del Estado que se haga cargo de elaborar, proponer, sistematizar políticas públicas, estudios que nos muestren por qué estos niveles de violencia, y por lo tanto poder ponerle remedio. Y eso implica un trabajo de corto, mediano. Secretaría, imaginan, por ejemplo, nosotros pensamos que se podría modificar la ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos y radicar allí un mecanismo de no discriminación, de monitoreo, de elaboración de políticas públicas que nos permita dar ese salto, porque este es un tema cultural, es una violencia culturalmente arraigada por orientación sexual, pero están apareciendo otras, como las contra los inmigrantes. Hace pocas semanas atrás en Antofagasta una marcha contra los inmigrantes colombianos. Y a raíz y riñas a propósito de un triunfo de un partido de fútbol. Yo vivo en un barrio donde hay muchos inmigrantes peruanos y se le achacan a los inmigrantes peruanos las peores cuestiones, y no necesariamente la mayoría de las veces así. Entonces esto hay que resolverlo con políticas de Estado de corto, mediano y largo plazo. Es más, yo estuve en Ginebra la semana pasada y hubo 11 estados que hicieron recomendaciones respecto de mejorar la ley antidiscriminatoria, de hacer un plan nacional de derechos humanos, de tener una institucionalidad que se haga cargo de estas políticas públicas que son urgentes. Si no, vamos a seguir teniendo estas consecuencias en vida humana, o en el caso de Vladimir, que está en estado vegetal en un hospital de Rancagua. Volvamos a la precaria, pero institucionalidad que tenemos nosotros, a la ley Zamudio. ¿De qué manera esta ley podría afectar, dejémoslo claro, el enjuiciamiento de Fernando Medina, que es la persona que está procesada, y eventualmente de sus cómplices o coautores? No sabemos. Bueno, si logramos establecer en el juicio, demostrar que hubo una intención basada en de agredir, basada en la orientación sexual de Esteban, podemos aplicar el agravante de la ley Zamudio. El problema es que tenemos unos estándares de los jueces que son de lo peor.
el juez de garantía en San Francisco Mostazal, en Granero, decía que era normal que a una persona que estaba en una riña, que la estuvieran pateando, le llamaran maricón, lo agredieran le sacaran la madre y lo agredieran por su orientación sexual, verbalmente. O sea, naturalizando eso, y por lo tanto... Pero perdón, Rolando, déjeme ser abogado del diablo. ¿No es acaso cierto que cuando uno pelea, más allá de si uno está peleando porque no le gustan los gays, los peruanos, los judíos o quien sea, uno está peleando, ya, mala cosa, pero está peleando? Sí. El insulto, no voy a repetirlos, pero los insultos, salvo aquellos que tienen que ver con la etnia, orientación sexual o nacionalidad, exacto, son parte de la pelea. Pero específicamente, por ejemplo, la agresión a Vladimir empieza como una riña común y corriente. Sin embargo, el ensañamiento de 2 o 3 de los tipos que lo patean en la cabeza en forma reiterada, y lo tiene en la situación que lo tiene hoy día, da cuenta de que determinadas características como la orientación sexual, el origen étnico, el ser inmigrante o no, te genera niveles de violencia más. Es más, la gente... en su experiencia, perdón, los jueces de garantía entonces no están tomando esto como una cosa extra. Aquí al Poder Judicial le falta resetearse y entender que hay una ley contra la discriminación que te genera herramientas y que hay que capacitarse en esa herramienta. Lo mismo nos pasa con las policías, con carabineros particularmente. Cada vez que en el barrio Bellavista o en una calle de Santiago o del país, porque nos tocan casos de todo el país, una persona homosexual o lesbiana es agredida por un grupo o por 2 o 3 personas, eso, y carabinero alcanza a llegar o porque alguien hizo la denuncia, eso es abordado como riña. Y la víctima pasa a estar en el mismo estatus que los victimarios. Pero, y hemos tenido decenas de casos de esa naturaleza. De nuevo vamos a ser abogados del diablo, Rolando, porque no cabe duda de que hay una enorme cantidad de agresiones a personas simplemente porque andan un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y al que él estaba pasando no le gustó y siente que tiene derecho entonces a manifestar su disgusto con un insulto o una patada. Eso no cabe duda. Pero también, usted sabrá, gays hay más violentos y menos violentos, así como habemos heterosexuales más buenos, digamos, de mecha más corta, como se dice, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo distinguir? Porque también podría ocurrir que bajo el alero de la ley antidiscriminación, yo como homosexual, que soy de mecha corta, que ando peleando por la vida, después, no, pues pero es que me tocaron. ¿Cómo sabe Carabineros finalmente? El problema es que si Carabineros no tiene un entrenamiento previo respecto, y hay un documento, afortunadamente están empezando a pasar cosas, hay un documento de la sección de Derechos Humanos de Carabineros donde dice que hay poblaciones particularmente vulnerables, y entre ellas coloca a la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque hasta hace poco Carabineros entendía homosexualidad igual delincuencia, y por lo tanto actuaba en consecuencia. Estaba abordando a un tipo o a una tipa peligrosa, violadora, o en el mejor de los casos ejerciendo la prostitución, que también es ilegal. Exacto. Entonces, en ese contexto, Carabineros no tiene hoy día la herramienta y tiene que profundizar, hacer un cambio más acelerado respecto de capacitarse en la ley antidiscriminatoria en los temas de diversidad sexual, porque por ejemplo, en los barrios populares, el caso de Arturo Lomboy, se juntaba un grupo de gays y lesbianas todos los fines de semana en una esquina a tomarse su cerveza, a fumarse su cigarrillo o su pito. Como en cualquier población de este país. Sí. Había un tipo, delincuente, narcotraficante, que le molestaban los homosexuales. Y era el patrón del fondo de allí y andaba armado siempre. Entonces, en un intercambio de palabras, vuelve con una escopeta y asesina a otra persona. Hay situaciones en que los gays en los sectores populares son particularmente vulnerables, y a eso se refiere este documento que elaboró el Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, y eso hay que llevarlo a la práctica. Creo que es escrito solamente. Rolando, sin pretender darle una digamos eximente o atenuante a una persona que agarra un rifle y mata a nadie, por supuesto, hay o se ha producido, lo dicen los vecinos de Santiago Centro, ciertos así como patotas, como usted describe, muchachos de cualquier edad que podrían estar en cualquier barrio o en cualquier población, pero que se están empezando a juntar en el parque forestal y están practicando sexo. A vista y paciencia de todas las... A mí yo no lo he visto, lo estoy contando por lo que sabemos por la prensa y por los medios de comunicación, y también por las actas del Consejo Municipal, digamos, que se ha reunido para tratar de esos temas. ¿Qué pasa ahí? Porque evidentemente no parece que estar teniendo sexo en una plaza tampoco sea excusa para matar a nadie. Ni sexo heterosexual ni homosexual. Ninguno. Pero también convengamos en que los vecinos de cualquier barrio consideran, y probablemente con razón, probablemente usted comparte la opinión conmigo, que el sexo, una actividad muy normal, pero que se ejerce en un espacio de intimidad, en un lugar de resguardo y no en la plaza pública. En espacio privado, exacto. Entonces, ¿qué llamado también le hacen ustedes como líderes de opinión o como líderes del movimiento homosexual a también conducirse según, a estas personas según patrones más... Hemos estado conversando en el interior de la organización este tipo de situaciones, y es más, hemos sentido muchas veces que
hay muchos chicos, sobre todo gente más joven homosexual, que siente que la cosa cambió definitivamente y que por lo tanto las expresiones de afecto, no estoy diciendo que no las hagan en público, pero que el andar de la mano, el darse un beso en la calle, no pasa nada. Y eso es relativo. Pero distingamos, perdón, Rolando, distingamos entre expresiones de cariño y andar de la mano versus tener relaciones sexuales. Y otra cuestión que no corresponde, por cierto, es que yo vaya a tener sexo en un espacio público donde además quedo expuesto a la mirada de los vecinos, puedo generar situaciones muy inconfortables y desagradables para personas. Y además que convengamos en que el sexo expresado en un lugar público, de la categoría que sea, homosexual o heterosexual, ofende a quien está paseando a su guagua o paseando a una reunión o paseando a su perro o simplemente caminando, no es algo que uno quiera encontrarse. En términos estrictos, aquí lo que hay que hacer es un llamado a tener mucha mayor responsabilidad, a cuidarse mucho más y a entender que el espacio público tiene determinados límites y esos límites los tienen que respetar heterosexuales, homosexuales, inmigrantes, todo el mundo, porque aquí esa es la posibilidad de establecer una convivencia razonable, los distintos grupos que convivimos en una sociedad determinada. Rolando, pero ¿usted cree que es un prejuicio, digamos, una categorización externa, decir que en realidad son en general o casi siempre homosexuales los que están en los parques, porque eso se ha dicho? No, ¿O usted cree si uno se fija, los parques, los cerros, las plazas del país son moteles al aire libre, y eso no que nadie venga a hacerse el cucho aquí con esa situación. Yo he visto, y es más, cuando uno en el metro, en los andenes del metro o en los trenes, ve una pareja heterosexual muy acaramelada, de repente se les pasa la mano incluso, nadie se va a atrever a cuestionarlo. Si eso lo hace una pareja del mismo sexo, estoy seguro que no va a faltar en el tren quien intente agredirlo físicamente o verbalmente a lo menos. Entonces, aquí los dobles estándares respecto a estos temas ley son... pareja tiene que ley ser, pareja no dura. Es con lo que decimos nosotros. Si en los colegios se impiden las expresiones de afecto heterosexuales, también se tienen que impedir las homosexuales y la ley pareja no es dura. Que se impiden las expresiones de afecto, sin apellido. Sin apellido. Entonces, pero hay mucho que hacer todavía en este plano. Rolando, volvamos al país, que estamos cerrando ya, o se está cerrando el gobierno de Sebastián Piñera con una promesa parcialmente incumplida, porque efectivamente no se pudo aprobar, ¿no es cierto?, el acuerdo de vida en pareja durante su administración, por razones que ciertamente no dependen directamente del presidente, pero no se está aprobando. ¿Qué expectativas tienen para el gobierno entrante? A ver, primero yo creo que hay una corresponsabilidad del presidente de la República y del Congreso, en términos de que no se apruebe al 11 de marzo el proyecto de ley que el presidente le comprometió al país en su programa. Ahora, respecto a la expectativa, nosotros esperamos que en los próximos 3 meses, después de asumir el nuevo gobierno y el nuevo Congreso instalado, 3 meses máximo debiéramos demorarnos en tramitar el acuerdo de vida en pareja y por lo tanto tener ley durante el primer semestre de este año. Independientemente de eso, nosotros vamos a reactivar en el Congreso, en la Cámara y en el Senado, los proyectos de ley de matrimonio igualitario, porque entendemos que la tarea y el desafío del próximo gobierno y del próximo Parlamento no es ABP, porque ya está relativamente resuelto, la discusión está dada, está agotada, ahora hay que votar y aprobarlo. Y por lo tanto, el desafío del próximo Congreso, el próximo Ejecutivo, es matrimonio igualitario con adopción de hijos, porque ojo, no vamos a permitir, no vamos a tolerar un matrimonio a medias, un matrimonio de cierta categoría. Matrimonio con adopción de hijos incluido, porque eso es lo que corresponde y eso es lo que se denomina en todo el mundo matrimonio igualitario. ¿Y usted cree que la nueva mayoría es un conglomerado que va a estar en el gobierno que es más cercano a la posibilidad de... Porque no es un descubrimiento mío, la derecha en Chile es un poco más reaccionaria, es más contraria, está muy ligada en algunas personas también al credo católico, que se opone al matrimonio igualitario. Nosotros hemos hecho un aprendizaje político muy interesante y que lo teníamos claro, pero que la realidad lo ha refrendado, y es que el conservadurismo es transversal de estos temas. Recuerda tú que Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, se opone tajantemente a matrimonio igualitario. O sea, ¿usted descarta que la derecha haya sido más, que digamos que la nueva mayoría vaya a ser más cercana a los ideales suyos o a sus aspiraciones? Hay que recordar que la actual presidenta electa propuso en su programa uniones civiles, ley antidiscriminatoria, política nacional de educación sexual, y ninguno de esas 3 o 4 promesas de campaña se llevaron a cabo. Es más, hay que reconocerlo hidalgamente, nosotros teníamos pánico cuando ganó Piñera, porque teníamos a la UDI metida y a Carlos Larraín metida en el seno del gobierno, del Ejecutivo, por lo tanto dijimos, aquí se frena todo. Sin embargo, la voluntad política y cierto tono liberal del presidente permitió avanzar con políticas para la población transgénero, se eliminó la restricción para que los homosexuales pudieran donar sangre, se nos incorporó en el censo
por primera vez una pregunta sobre diversidad sexual, es decir, si uno mira el panorama de 4 gobiernos consecutivos de centro izquierda versus 4 años de un gobierno de derecha, con una de las derechas, parte de una derecha más cavernaria que hay en América Latina, como lo expresa Carlos Larraín o parte importante de la UDI, nos vamos a dar cuenta que avanzamos. ¿Usted puede decir entonces que está como sorprendido al término de este gobierno? Sí, estamos sorprendidos de la voluntad política de una parte del gobierno, por cierto, entre otras cosas, que no esté aprobada la ley de unión civil hoy día o al 11 de marzo, se debe a las tensiones internas. Allí habían ministros, habían parlamentarios, habían subsecretarios que atornillaban al revés respecto. ¿Qué ministros? Por ejemplo, en términos estrictos, el ministro Larroulé fue siempre un gran detractor del acuerdo de vida en pareja y él intentó frenarlo, ¿ya? Y bueno, y las bancadas parlamentarias, la mayoría de Renovación Nacional y parte importante de la mayoría de la UDI, con la asociación de Andrés Chávez y un par más, estuvieron permanentemente presionando al gobierno. Si el gobierno no le puso urgencia antes al proyecto y no se alcanzaron a cumplir los plazos para sacar el proyecto, se debe a esa tensión al interior de la alianza, al interior del gobierno. Había un grupo encabezado por la ministra Cecilia Pérez, por Sebastián Piñera y otros ministros que estaban por empujar esto, pero un porcentaje no menor del gobierno y del Congreso estaba en contra, y allí se juntaban los conservadores de izquierda, centro y derecha y atornillaban al revés respecto a esta legislación, además poniendo la oreja al lobby que hace las iglesias respecto a estos temas. Entonces, en este gobierno de Michelle Bachelet tampoco van a bajar la guardia. ¿Entiendes? No, por cierto, no van a bajar la guardia, y por eso, junto con los grupos que están por la despenalización de consumo y cultivo de marihuana, con el movimiento por la interrupción legal del embarazo, por los grupos animalistas, con la Central Autónoma de Trabajadores, con las federaciones estudiantiles, estamos convocando para el 22 de marzo la marcha de las marchas, una marcha que pretende decirle al gobierno: señores, y al Congreso, estamos presentes, queremos que se avance en nuestro tema y además tenemos un acuerdo. El acuerdo es exigir una nueva constitución vía asamblea constituyente. Estamos trabajando firmemente para que esa marcha sea masiva, pluralista, Rolando, diversa. ¿Pero no siente que se desperfilan un poco, que se pueden diluir las exigencias propias o los ideales propios de su grupo cuando se juntan con gente que tiene intereses disímiles? Pueden coincidir, digamos, en lo privado, pero por ejemplo pienso en un grupo animalista. No es exactamente la línea del Móvil H. No, entendemos que nosotros, por ejemplo, no somos las únicas víctimas que viven discriminación. Están los pueblos originarios con los cuales el Estado chileno por tiene... eso que tomé el ejemplo de los animalistas Pero hay temas que no están resueltos, que tienen que ver con ciudadanía, que tienen que ver con libertad individual, que tienen que ver con la capacidad de los seres humanos de autodeterminar su vida. Y el tema del aborto, el tema de la penalización del consumo de algunas, como la marihuana, son cuestiones que tienen que ver desde nuestro punto con las libertades individuales. Y nosotros estamos por las libertades individuales y por lo tanto entendemos que hay una tremenda conexión y una tremenda complicidad con estos movimientos. Y por eso estamos diciéndole a la clase política que va a asumir el poder el próximo 11 de marzo, señores, queremos que los temas que no se han resuelto de libertades públicas, de libertades ciudadanas, de leyes, de modelos de desarrollo, si nos interesa también, no vivimos en una isla. A mí me interesa lo que le pasa al vecino, me interesa lo que pasa con los pobres, me interesa lo que pasa con los mapuches, me interesa un país donde seamos más felices, y finalmente de eso se trata. Bueno, y para eso... al principio y menos violencia, ¿no? Exacto, y de eso se trata. Y creo que si nos unimos, si trabajamos en conjunto, apoyando todo lo que el gobierno que viene quiera avanzar, ¿ya? Y aquí es necesario, los problemas de salud, de educación, de discriminación, de violencia, no se van a resolver en el marco institucional actual. Se tienen que resolver, y de una vez por todas, por primera vez en la historia de este país, que los chilenos seamos capaces de sentarnos y construir un nuevo trato entre nosotros. Y ese nuevo trato se hace a través de una asamblea constituyente para construir una constitución democrática, transparente, que no sea la herencia de una dictadura cruel y feroz. Rolando, quiero agradecerle la visita. Esperamos que la próxima vez que conversemos sea precisamente para discutir estos temas, discutir filosofía, discutir proyectos de ley y no tener que estar de nuevo lamentando la muerte de este joven, que en paz descanse, Esteban Pará. Y bueno, vamos a estar atentos a cómo vaya este juicio.